Bienvenidas al canal I Love My Crochet. Hoy vamos a hacer este espectacular cardigan. Es una prenda que es muy favorecedora porque la podemos usar con vestidos, con pantalones largos, con pantalones cortos y también la podemos usar como salida de baño. La podemos usar encima de nuestro vestido de baño y nos vamos para la playa, nos vamos para la piscina, también queda bien. Mira cómo se ve. Es el tejido de las piñas. Una prenda hermosa. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la puntada. Esta puntada son unas piñas. La vamos a empezar desde aquí arriba. Vamos a hacer primero un panel grande que es el de la espalda. Lo vamos a empezar a tejer desde aquí hasta el largo que quieras. Esta puntada es múltiplo de 15. O sea que vas a tejer de 15 en 15 hasta llegar al ancho que quieras. Yo tengo acá de ancho 52 centímetros. Eso es 7 centímetros más grande que la mitad de mi cadera. Te recomiendo que lo hagas amplio para que te quede, mira, así holgadito y te lo puedas poner encima de cualquier prenda. Después, cuando ya terminemos el panel de la espalda, vamos a hacer los dos del frente. Aquí usé dos motivos para el frente, los unimos, le hacemos la costura de los lados y si quieres continúas con las mangas porque este cardigan también queda lindo sin mangas. Bueno, y si te ha gustado, empecemos a trabajar. Para la clase de hoy voy a usar un material 100% algodón. Esta bola trae 250 gramos, 1000 metros. Es un hilo bastante delgado que recomiendan usar un gancho de 3 milímetros y ese es el gancho que voy a usar. Yo calculo que me voy a gastar 2 bolas de estas. Eso depende del largo y de la talla que estés haciendo. Ustedes pueden usar el material de su preferencia, el material que consigan en el lugar donde vives. Las especificaciones que te digo es para que más o menos tengas una referencia. Aquí ya tengo mis 120 cadenas base. Vamos a bloquear esta última cadena con el dedo y vamos a hacer 3 cadenas que corresponden al primer punto. 1, 2 y 3. Tomo hebra y el segundo punto lo hago después de la cadena que bloqueé con mi dedo en el siguiente, o sea en el número 5, y ahí hago un punto alto. Aquí ya llevo 2 puntos altos. Ahora hago puntos altos por todas estas cadenas base y debo tener los mismos 120 puntos. Así me voy yendo hasta el final de esta cadena. Una vez ya tengas los puntos altos, verifica que tengas el número que habías decidido, que sea el múltiplo. Y ahora vamos con la hilera número 1. Vamos a subir con 3 cadenas y este es el primer punto alto. Tomo hebra. En este punto, este corresponde a las cadenas. En el siguiente hacemos otro punto alto. Tomo hebra, me voy a saltar 2 puntos. 1, 2 y aquí en el tercero vamos a hacer un abanico. Los abanicos consisten en el mismo punto hacer 2 puntos altos,
una cadena y 2 puntos altos, todos en el mismo espacio. Tomo hebra, me salto 2 espacios, 1 y 2, y acá en el tercero vamos a hacer otro abanico. Dos puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Bueno, este es el borde, el primer abanico y los 2 puntos altos. Este ya está dentro del motivo. Después de este segundo abanico, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago un punto bajo. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto 2 espacios, 1 y 2, y en el tercero hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra, me salto 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hago un abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Bueno, y esta es la secuencia que hay que repetir. De esta, no, este es el borde. El borde siempre son 2 puntos altos y un abanico. Y así vamos a terminar también. Pero el modelo o el motivo que se repite es este abanico, las cadenas, esta otra cadena y aquí. Te voy a hacer el segundo motivo para que veas cómo se repite. Después de hacer este abanico, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, me salto 2 espacios y en el tercero hago punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra, me salto 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hago un abanico. Una cadena de separación y 2 puntos altos. Miren cómo va la secuencia. De aquí a acá. Hacemos hasta llegar al último motivo y les muestro cómo cerramos, que debemos cerrar de la misma manera en cómo empezamos. Voy a hacer ya el último motivo de la hilera y les muestro cómo hacerlo y cómo hacer el final de esta hilera. Aquí ya tengo el abanico. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y en el número 6 hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, me salto 2 espacios y en el tercero hago un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, tomo hebra, me salto 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto hago el último abanico del motivo.
ahora en este espacio lo que tengo que hacer es esto, un abanico y los 2 puntos altos. Entonces, sin hacer cadena y sin nada, después de este último abanico tomo hebra, me salto 2 espacios y en el tercero hago un abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Tomo hebra, cuento 1, 2, aquí en el tercer espacio hago un punto alto y en las cadenas donde empezamos la hilera anterior, ahí hago el segundo punto alto y así se empieza y se terminan todas las hileras. Miren, aquí y acá, eso no va a ser diferente. Todas las hileras van a empezar y terminar igual. Bueno, ahora vamos a trabajar la hilera número 2. Te voy a mostrar aquí cómo la empezamos, pero en las más adelante ya te dejo a ti sola hacerlas tú, porque siempre vamos a empezar así. Vamos a hacer 3 cadenas, que es el primer punto alto. Hacemos punto alto sobre este punto alto. Hacemos abanico sobre estos 2. Dos puntos altos. Una cadena, otros 2 puntos altos y sin hacer cadena tomo hebra, inmediatamente me voy acá al segundo abanico, que ya es del motivo, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Así. Bueno, ahora en esta segunda hilera ya vamos para el motivo, hacemos una cadena, vamos a tomar hebra 2 veces porque vamos a hacer puntos altos dobles. Así tomamos hebra 1 y 2. Y aquí en este abaniquito de la mitad vamos a hacer 9 puntos altos dobles. Mira, y te lo muestro aquí. Mira cómo se hacen. Tomo hebra, paso por estas 2, tomo hebra, paso por estas 2, tomo hebra, cierro. Ahí va 1, tomo hebra, paso, tomo hebra, paso. Van 2, tomo hebra 2 veces, me voy acá al arquito. Y miren cómo hago mi punto alto doble. Tomo hebra así 2 veces, me voy al arco, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas, tomo hebra, paso por estas otras 2 lazadas, tomo hebra y cierro. Una vez más te muestro. Tomo hebra, paso por estas 2 lazadas, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas en el gancho, tomo hebra y cierro. Así vas a hacer 9 puntos altos dobles dentro de este arquito. Una vez tengas los 9 puntos altos dobles dentro del arco, hacemos una cadena y hago acá un abanico, dos puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, y esto es lo que vamos a repetir por toda los motivos que tengas hasta llegar ya a los 2 últimos
abanicos que te los voy a mostrar una vez más cómo cerrar, pero ya sabes que en las próximas hileras se comienza y se terminan abanico sobre abanico igual. Entonces lo que hay que repetir es el abanico, los 9 puntos altos dobles dentro del arco central de este arco. Estos arcos se dejan así solitos y así vamos trabajando. Ya voy a terminar la segunda hilera. Aquí tengo ya mi último motivo, ya lo estoy haciendo. Ya hice los 9 puntos altos dobles, hago una cadena, tomo hebra y aquí hago un abanico, una cadena de separación, 2 puntos altos. Y siempre que terminemos ya un motivo, aquí trabajamos siempre igual, abanico sobre abanico y puntos altos sobre puntos altos. Así se terminan todas las hileras. Y entre estos abanicos y entre estos puntos altos no hay puntos, no hay cadena de separación. Me voy, después de hacer este abanico, tomo hebra, inmediatamente me voy aquí al espacio de cadena, hago mi abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, tomo hebra, inmediatamente me voy aquí arriba de este punto alto, hago un punto alto, tomo hebra y hago el punto alto aquí en la tercera cadena y listo. Miren, así va quedando con la segunda hilera del motivo. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera hilera y yo ya la empecé. Se empieza como ya te he dicho, punto alto sobre punto alto, abanico sobre abanico, abanico sobre abanico. Ahora, después de hacer el abanico del motivo, vamos a hacer una cadena. Nos vamos aquí al primer punto alto doble que nos encontramos y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Me salto un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Me salto un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, me salto un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Me deben quedar 4 arquitos, miren. 1, 2, 3 y 4. Este no cuenta, que hicimos una cadena para separar aquí la piña del abanico, ese no cuenta como arco. Cuentan son las 3 cadenas que hicimos. 1, 2, 3, 4. 4 arcos. Después de hacer el último, hacemos una cadena y aquí trabajamos abanico sobre abanico. Y esto es la secuencia que hay que repetir hasta llegar al final. Mira, repetimos esta secuencia de aquí a acá y a lo último, cuando ya termines la secuencia en este abanico, cierras como hemos cerrado las 2 hileras anteriores, abanico sobre abanico, punto sobre otro punto, y vamos a empezar la siguiente hilera. Vamos para nuestra hilera número 4. Después de hacer tu segundo abanico, que es parte del motivo, hacemos 2 cadenas
y hago punto bajo en el primer arco que me encuentro acá, un punto bajo. Ahora hago 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco. Ahora tenemos 3 arcos. Este no cuenta, sería este 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas y acá hacemos el arco, el abanico. Y esta es la secuencia que hay que hacer en esta cuarta hilera. Nos quedan aquí 3 abanicos, esta es la cuarta hilera. Entonces repetimos toda la secuencia y terminas acá con abanico sobre abanico y punto alto sobre punto alto. Ahora vamos a hacer la hilera número 5. Bueno, aquí ya tengo el abanico del motivo y ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy al primer arco y hago un punto bajo. Estas cadenas, vuelvo y lo repito, las que salen después de cada abanico no cuentan como arco. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy aquí a este arco y hago un punto bajo. 1, 2 y 3, me voy al siguiente arco y hago un punto bajo. Ahora en esta hilera tengo 2 arcos, miren, 1 y 2. Aquí tenía 4, aquí tenía 3, ahora tengo 2. Bueno, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy acá a hacer mi abanico. 1, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y esta es la secuencia que hago en toda esta hilera. Miren que ya va tomando forma esta piña. Miren cómo va quedando de lindo. Bueno, ahora vamos a hacer la hilera número 6. Aquí ya hice mis 2 abanicos y después de este abanico, que es del motivo, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy aquí a este primer arco y hago un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y me voy al siguiente arco y hago un punto bajo y ahora me queda un solo arco. Miren, un solo arquito. Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hebra y me voy acá a hacer el abanico. Y esta es la secuencia que hay que hacer por toda esta hilera. Miren cómo va quedando la piña. Bueno, ahora vamos a hacer la hilera número 7. Y la hilera número 7 es
la misma, es la repetición de la hilera número 1 que hicimos acá. Bueno, te la voy a mostrar porque aquí la primera hilera la hicimos con una base que eran nuestras cadenas, estos puntos altos. Y ahora acá la base de nosotros es el final de esta piña. Entonces te voy a mostrar cómo hacer esta hilera. Y a partir de esta es repetir la 2, la 3, la 4, la 5 y así. Es repetir esto hasta el largo que le quieras dar a esta prenda. Bueno, una vez ya tengamos aquí nuestro abanico hecho, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo hebra y busco aquí la mitad. Aquí tengo 5 cadenas, la mitad es la número 3. 1, 2 y 3. Aquí hago un punto alto. Así. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tomo hebra y me voy aquí también a la mitad de estas 5 cadenas. 1, 2, que es el número 3, y hago un punto alto. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí hago mi abanico. Y esta es la secuencia hasta el final. Y miren, esta es la misma hilera número 1. Ahora la hilera número 2 es donde hacíamos los puntos altos dobles dentro de este arco. Ahora esos puntos altos dobles los vamos a hacer es aquí, en estas 4 cadenas, ahí los vamos a hacer. Y después es repetir la 3, 4, 5, 6 hasta otra vez la número 7, de las 7 a de la 1 hasta las 7. Es repetir toda esta secuencia. Mira cómo está quedando. Bueno, voy a mostrarles aquí cómo repetir la hilera número 2. Ya te mostré cómo hacemos la hilera número 1. Esto es cuestión ya de repetir y ahora vamos a hacer la hilera número 2 para que no haya complicaciones. Bueno, después de este abanico, en la vuelta número 2 hacíamos una sola cadena, tomábamos doble hebra porque son puntos altos dobles. Entonces aquí en este espacio de las 4 cadenas, ahí vamos a hacer los 9 puntos altos dobles. Aquí va 1, 2, 3 hasta tener los 9. Y después de hacer los 9 puntos altos dobles, hacemos una cadena y aquí hacemos nuestro abanico. Bueno, y esta es la secuencia que hay que hacer por toda esta hilera. Y lo demás es repetir ya lo que te he estado contando. Ahora hay que hacer la hilera 3, 4. Abajo en la descripción del video he dejado los capítulos que tienen el nombre de cada hilera para que vayas, le hagas clic a ellos por alguna consulta, alguna duda que tengas, hasta que te grabes de memoria esta secuencia, porque esto lo vas a hacer bien largo. La idea es que este sea un cardigan largo, bonito y elegante. Bueno, entonces nos vemos acá cuando ya tengas esta parte de la espalda ya hecha al largo que le quieras dar.
Una vez hayas llegado al largo que deseas darle a esta prenda, te recomiendo que termines en la hilera donde hacemos los 9 puntos altos dobles para que se vea bonita esta terminación. Luego de eso vamos a hacer puntos bajos en cada punto que se nos venga presentando. Vamos a hacer los puntos bajos. ¿Cómo los hacemos? Aquí empiezo con una cadena para darle altura al punto y ahí mismo en ese punto hago un punto bajo. En el siguiente punto hago otro punto bajo. En los 2 puntos del abanico ahí voy a hacer también punto bajo en cada punto. En el espacio de cadena hago otro punto. Y así me voy toda esta hilera. Puedes hacerle 2 hileras, el número de hileras que quieras, pero no le hagas tanto. No le hagas más de 3 hileras de puntos bajos. Es en cada punto que se te vaya presentando. Una vez ya hayas hecho el largo que le quieres dar a la prenda y hayas terminado la espalda, tenemos que hacer la parte de adelante. Yo que te recomiendo, en la parte del cuello dejes por lo menos 3 motivos. Yo en total toda la pieza tengo 7 motivos. Voy a dejar 2 para la parte de adelante, 3 para lo que es el cuello, lo que va abierto, y los otros 2 de este lado para la parte de adelante. Todo depende del número de motivos que tengas y las tallas que vayas a hacer. Va a ser diferente el número para cada talla, va a ser diferente. Aquí es hacer lo mismo. Aquí estoy haciendo 2 motivos al mismo largo que la espalda. Eso no es mucho que explicar. Aquí ven que aquí tengo solo un abanico, no tengo 2 abanicos como hacíamos antes al principio y al final, porque ya me quedaba muy grueso esta parte de aquí para el hombro, la parte delantera, y me quedaba poco espacio para el cuello. Pero si tú estás haciendo una talla grande y te queda bien finalizar con 2 abanicos, así como empezamos, pues todo está bien. El único detalle es que los puntos altos dobles deben ir en la misma dirección con este. ¿Qué quiero decir? Esta es la parte del derecho de la prenda. La parte del derecho es donde los puntos altos dobles están al derecho. Entonces, si yo en la espalda esto está al derecho, esta parte también me tiene que quedar al derecho. Esto está al derecho y esto también. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Yo usé aquí 40 puntos. 40 puntos aquí. Y aquí tengo otros 40 puntos. Aquí los señalé con el marcador. Le trabajé aquí até nuevo hilo y trabajé 40 puntos altos y después trabajé aquí las piñas como hemos venido trabajándolas. Bueno, es solo hacer piñas hasta el mismo largo que hicimos en la espalda. Y aquí es atar un nuevo hilo aquí. Aquí atamos hilo nuevo, hacemos nudo y me pongo a trabajar la puntada como la hemos estado tejiendo. Y miren, aquí en esto que es
poquito diferente, pero no es... O sea, yo terminé acá con un abanico y un punto alto. Miren. Entonces aquí, ate nuevo hilo, voy a hacer una hilera de puntos altos hasta acá y voy a seguir todo esto hasta el largo que le quiera, hasta el largo que está la parte de la espalda. Una vez tengamos terminadas nuestras partes de la espalda y delantera, vamos a probarnos la prenda y con la ayuda de un marcador vamos a marcar el espacio de nuestro brazo donde vamos a hacer también la manga aquí. Este espacio te recomiendo que sea amplio porque esto nos los vamos a poner encima de suéteres, de blusas y de vestidos. Entonces tenemos que tener un espacio aquí bien amplio y cómodo. En mi caso, con mi talla que es pequeña, este espacio aquí tiene 20 centímetros. Cada quien tendrá unos centímetros diferentes dependiendo del grosor del brazo y de la talla que estés tejiendo esta prenda. Luego tenemos que unir la parte de la espalda con la parte delantera, la vamos a unir por el costado y vamos a hacer puntos bajos aquí en las dos piezas para unirlas con nuestro gancho. Tenemos que tomar una pieza, tomamos la otra, cogemos nuevo hilo, pasamos por las piezas y vamos a hacer acá 2 nudos. Esta costura o esta unión la vamos a hacer por la parte del revés de la prenda. Ahora inserto la aguja y lo que vamos a hacer son puntos bajos. Y estos puntos bajos te recomiendo que los hagas flojos, sueltos, para que la costura no quede rústica aquí en el costado de nuestro cardigan. Y como tenemos el mismo número de hileras, pues no hay problema en la costura. Cuadra que todo esté, mira aquí, bien cuadradito, para que no se vaya a torcer la costura, y lo que hago es insertar el gancho en una pieza, lo inserto en la otra, tomo hebra, paso y hago un punto bajo. Aquí me voy a una pieza, me voy a la otra pieza, al otro lado, tomo hebra, paso, tomo hebra y hago un punto bajo. Así voy haciendo esta unión en los costados. Y la voy haciendo hasta llegar acá al marcador, que me indica que ya este es el espacio para el brazo. Vamos a trabajar ahora la manga. La manga yo la hice larga, tú la puedes hacer del largo que deseas, o también este cardigan lo puedes dejar sin manga y queda bien. La mía mide 42 centímetros y le hice 36 vueltas. Y en la vuelta 37 le hice este adornito ya a la última vuelta para que quede así bien bonito. Aquí en redondo, todo lo que es el grosor de esta manga, hice 16 abanicos. Estos abanicos son los mismos que hemos estado haciendo aquí en nuestra
en nuestra puntada. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Bueno, ahora vamos acá. Aquí te voy a explicar cómo hice yo en esta puntada que ya tenemos aquí base, que son estas hileras que hacíamos acá en el cardigan. Lo voy a empezar del lado de la espalda. Bueno. Aquí ves que hay como un abanico, otro abanico. Yo he estado tejiendo para la manga un abanico, me salto uno, hago acá, me salto uno, hago aquí, me salto uno. Mire, así lo he estado haciendo. Miren, aquí hice uno, aquí me salto uno, aquí hice otro, me salto uno, hice otro abanico, me salto este espacio y hago acá el otro. Con esto veo que quedó bien, no quedó, como dice, holanudo, con mucho vuelo, quedó la manga bien, es recta, no tuve necesidad de hacerle aumentos porque ya en sí ya es bastante amplia. Vamos a ingresar el hilo aquí en este espacio. Míralo acá. Vamos a hacer 2 nudos. Bueno, y aquí mismo voy a empezar mis 3 cadenas. En ese mismo espacio, un punto alto, ya tengo acá 2 puntos altos. Una cadena y en este mismo espacio hago otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí ya tengo un abanico. Tomo hebra. Me salto este espacio que espero se pueda ver bien. Este espacio que está aquí me lo salto y me voy al siguiente. Acá. Me voy acá. Me estoy saltando este y aquí hago mi otro abanico. Tomo hebra, me salto este espacio y me voy acá a este. Y aquí hago otro abanico. Y así voy a ir por toda la manga. A mí me salieron 16 en todo lo que es el contorno de la manga, 16 abanicos. Miren, me salto este y acá en este hago otro abanico. Y para cerrar la vuelta ya hago punto deslizado aquí en la tercera cadena donde empezamos la vuelta, donde estuvo el primer abanico. Ahí hago un punto deslizado. Ahora me deslizo hasta el punto de cadena. Hasta acá el punto de cadena. Y hay que hacer abanico sobre abanico. En el espacio de cadena van todos los abanicos. Y eso es todo lo que hay que hacer en la manga. Vas a trabajar así de esta forma
hasta tener el largo que le quieres dar. Así vamos trabajando y vamos a trabajar todo en redondo en un mismo sentido. Una vez tengas terminada la manga, vamos a hacerle una terminación para que quede mucho más bonita. Cuando termines, te vas a deslizar al próximo abanico. Vamos a deslizarnos hasta la mitad. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. Ahora voy a hacer puntos altos dobles. Voy a tomar hebra 2 veces y acá en el espacio de cadena del próximo abanico vamos a hacer 7 puntos altos dobles. Aquí va 1, 2, 3, 7 puntos altos dobles y en el próximo abanico, aquí en el espacio de cadena, hago un punto bajo. Y eso es todo lo que voy a hacer en toda la vuelta. Una vez haga el punto bajo, tomo hebra 2 veces y en el siguiente abanico, en el espacio de cadena, hago mis 7 puntos altos dobles. Y cuando termine los 7, aquí en este espacio de cadena del siguiente abanico hago un punto bajo. Y eso lo repito por toda, miren, por toda esta vuelta. Y al terminar, debemos quedar aquí deben quedar los 7 puntos altos dobles y me deslizo aquí en el primer punto bajo que hice. Me deslizo ahí, corto el hilo, escondo hebra y ya he terminado con la manga. Una vez terminadas las mangas, te recomiendo le hagas una vuelta de puntos altos aquí en toda la parte delantera. Esta es la parte delantera, esta es la parte de abajo. Aquí añádele un hilo y empieza a hacerle por todo esto puntos altos o puntos bajos, como quieras. Toda esta parte, ya estamos llegando acá a la parte de arriba, acá en el cuello, le haces puntos altos, le haces un borde, ya un último detalle, te vas por todo el cuello, otra vez vamos bajando por la parte delantera, por todo esto hasta abajo, de puntos altos o puntos bajos, como quieras. Hazle una o dos, no le hagas más, porque si le haces más se va a cerrar más este cardigan y después se te va a cerrar más aquí en el cuello. Te recomendaría no hacerle más de 2. Y ya con ese detalle ya quedó terminado este hermoso cardigan para lucirlo y ya vamos a la parte final. Y ya hemos llegado al final del tutorial, espero te haya gustado y nos vemos en la próxima clase.